Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con mucho gusto Alejandro Emeliano en esta parte del Diplomado Continental Evangelizadores para la Ciudad que hemos denominado como Nuevos Lenguajes, una asignatura que nos permite estar en contacto o nos va a permitir entrar en contacto con las personas a las que nos dirigimos. Bueno, haciendo caso a lo que me decía el profesor Serrano y a lo que comentaban ustedes en algún momento, pues me he detenido en esta parte de la ciudad donde, bueno, ustedes no lo ven, hay un jardín aquí a mi derecha y un parque deportivo a mi izquierda. Mientras hago esto, espero a una persona, y no porque esté utilizando mi tiempo libre, sino para ubicarnos un poco más en esto que nos toca vivir dentro de la urbe. Estamos en el tema número 3. Y lo que nos toca ver es adentrarnos en los nuevos lenguajes. Ustedes se acordarán que de una u otra manera hemos estado citando este texto que se denomina Comunicar la fe en la ciudad secular o Teoría de la comunicación. El autor Vicente Vide. Yo sé que el capítulo previo que hemos tenido fue muy extenso, muy largo, muy lleno de contenido. Ahora no haremos tales cosas, ahora será algo más cortito. Nos vamos a dedicar a estudiar muy propiamente uno de sus capítulos, que propiamente será el capítulo número 4, que no es extenso y todavía más. Tiene algunas partes que durante las sesiones siguientes iremos tomando. El capítulo número 4 se denomina Los caminos de la nueva evangelización. Estos caminos de la nueva evangelización, nos dice el autor, van a ser vías, 5 vías. Nos indica que la primera vía es la búsqueda de sentido, la segunda, la belleza, que es el umbral del misterio. La tercera, a Dios por la ciencia. La cuarta, la espiritualidad, sendero de trascendencia. Y la quinta vía, el testimonio y la caridad. Bueno, pues estos 5 apartados, estas 5 vías serán las que iremos reflexionando durante estas sesiones siguientes. Así que el día de hoy nos toca adentrarnos un poquito en la primera vía, que propiamente será la búsqueda de sentido. Y entonces yo recordaba un pasaje que leí en Facebook. Decía algo así, que solo los pesimistas son aquellos que quieren y buscan cambiar el mundo, porque se dan cuenta que las cosas no están bien, no van bien, así que deben ir mejor o deben ir ser de manera distinta, buscarán cambiar el mundo. En cambio, los optimistas siempre piensan que pueden obtener lo mejor del mundo y que así estarán mejor, y que así son las cosas. Es decir, ya sea que por vía positiva de que el mundo está bien, se busca mejorarlo, o que en vía negativa, que las cosas están tan mal que uno busca algo distinto, es que se encuentra, diríamos, un sentido. Pero aquí hay que distinguir entre varias cosas. La primera, no se puede hablar propiamente de sentido de la vida, sino sentido de la existencia. La vida, diríamos, el bios, lo comparte los seres orgánicos que de alguna manera tienen vida, desde los sensitivos, diríamos las plantas, hasta los animales, los mamíferos superiores como los seres humanos, pasando desde luego por todo el reino animal y etcétera, etcétera. Ellos tienen vida, todos tenemos vida, pero no nos cuestionamos por la vida, nos cuestionamos por el sentido de esta vida y en ese momento se transforma en existencia. Y todavía más, aquel que se pregunta por el sentido de la existencia es porque se enfrenta a un punto crucial, la muerte. Sabe que su vida en algún momento va a terminar.
Así que debe entender por qué o para qué está en esta vida, que no es cualquier vida, es su vida, es nuestra vida. Así que la situación por el sentido de la existencia es la que nos compete. Y desde luego que el mundo en que vivimos, las generaciones con las que compartimos esta vida, se lo cuestionan mucho. Es decir, acuérdense, desde la época moderna hay una división entre alma y cuerpo. Se ha preponderado mucho el cuerpo, que serían las cosas, y las cosas siempre sirven para algo, son útiles. Y entonces, cuando uno adquiere una cosa, sabe para qué sirven. Pero eso es una cosa, sería parte de lo material, del cuerpo. Sin embargo, el ser humano no solo es cuerpo, no solamente es materia. Por ello, de pronto se enfrenta ante situaciones que no puede catalogar como cosas. Es decir, que no le haya la utilidad, quizá porque no la tiene, porque no es una cosa, no es un útil que sirva para algo. Y me refiero, por ejemplo, a la cuestión de las personas. ¿Las personas para qué sirven? Realmente no sirven porque no son cosas, son personas. Y estas personas nos ayudan a muchas cosas, pero no nos son útiles. Obviamente yo estoy conceptualizando, pero no necesariamente lo hacemos así. Simplemente lo vivimos, y cuando entramos en relación con las personas, no nos preguntamos para qué nos sirven, sino qué sentido tiene esto. Cuando tengo una cosa, me apego a ella, la puedo manipular, la puedo amoldar, puedo manejarla. Cuando me enfrento ante personas, eso es imposible. No puedo estar eternamente manipulando, porque en algún momento se rebelan, porque además las personas hacen cosas que yo no tengo previstas, es decir, no las puedo utilizar. Es decir, con las personas me vinculo, o más o menos, o no me vinculo, pero no las puedo utilizar, no me puedo apegar a ellas. Y es entonces que me pregunto, ¿qué sentido tiene el vincularme? ¿Qué sentido tiene mantener una relación? ¿Qué sentido tiene que yo estudie una diversa profesión? En cambio, cuando entro en contacto con las cosas, me queda perfectamente claro. Ojo, esto que estoy diciendo se aplica a las personas que entran en contacto con nosotros. ¿Qué sentido tiene hacer lo que hago? ¿Qué sentido tiene que me pase esto a mí? Diríamos, ¿tengo un destino? Si tengo un destino, entonces ¿para qué me esfuerzo? Si no lo tengo, ¿qué sentido tiene que yo lo alcance? ¿Qué sentido tiene que yo tenga la capacidad de elección? Por ello, el texto de Bide nos va a lanzar a esa profundidad. Y muchos de nuestros chicos se preguntan, aún sin saberlo, ¿qué sentido tiene el colegio? ¿Qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué sentido tiene el matrimonio? Porque solo están pensando respecto a cosas, a lo material. Y desde luego, las personas no se pueden comunicar con otras personas si están creyendo que son cosas. Una cosa no me responde, no me replica, no me contradice. En cambio, los seres humanos sí. Entonces, lo que haremos en esta sesión será reflexionar en estos puntos que exigen sentido en nuestra propia existencia, que desde luego está ligada con los demás. Les invito entonces a que lean el material, es muy corto en esta ocasión, muy corto, y que sobre todo busquen relacionarse con una persona y busquen profundizar mediante una entrevista muy breve cuál es el sentido de su existencia. Quizá les responda que no lo tiene, pero solo puede decir que no lo tiene como vía negativa, pensando o anhelando que sí la haya. De manera que, como diría Bide, muchas de estas personas que dicen que la vida no tiene ningún sentido es porque en el fondo están creyendo que sí lo tiene y que no lo encuentran en este tipo de existencia. Obviamente sabemos como cristianos que nuestra existencia tiene un sentido.
porque llegamos a un absoluto y lo tiene desde el amor. Un amor que significa apertura, un amor que significa plenitud. Una plenitud que no se da si uno está aislado. Bueno, precisamente buscando explorar el sentido de la existencia, les vuelvo a pedir que en una pequeña entrevista dialoguen con alguien, no tan cercano, más bien lejano, quizá el vecino, quizá alguien que encuentres en el parque, quizá alguien que encuentres en la calle, donde tú lo desees, pero ¿cuál es el sentido de la existencia de esa persona? Lo que te va a exigir es vincularte. Eso no es fácil, y menos si es un desconocido, porque exige que tú digas, en el fondo, cuál es el sentido de tu existencia.